¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Todo Bien, bien? bien, che, por suerte. Bueno, hoy es viernes, está terminando la semana, así que nos vamos relajando. Y bueno, la idea un poco hoy era charlar de la historia del metal extremo en Argentina. ¿Lo dije bien? Perfecto, ese es el nombre de mi proyecto, de la página de Facebook, así que eh, sí, Está bien, está bien. Yo sé que igual, bueno, vos sos una persona que hace rato que, nada, está ahí presente en la escena, en recitales, en distintos proyectos y demás de difusión, trabajás escribiendo, haciendo notas, bueno, estás en todo ahí. Toda esa gente que es relevante para, digamos, mantener la escena viva. Y si no me equivoco, en 2016, ¿no? ¿Empezó esto? Creo. eso ya cumplió 5 años, la página de Facebook, y bueno, la verdad que muy satisfecho con todo lo que se logró en estos años, que bueno, fue arrancar de cero con la idea esta de mostrar una especie de archivo sobre el metal extremo en los noventas, el death metal, grindcore, black. Todavía no empecé con el Doom, pasaron 5 años y todavía no largué con el Doom, que bueno, tengo pensado empezar en estas semanas. Así que, bueno, justamente tenía mucho material de fanzines, revistas, entrevistas propias, material que me fue acercando las bandas y otros seguidores de la página. Así que se fue armando un acervo. Yo todavía estoy ordenando mis materiales, nunca termino de eh, realmente hacer un archivo, o sea, tengo en distintas carpetas, sobres y hasta en dos casas diferentes, tengo que terminar de ordenar todo eso. Y aparte entrevistas que fui realizando desde entonces o material que ya tiene añares y hasta décadas, entrevistas que hice para otros proyectos o proyectos frustrados, pero bueno, que sirve todo eso para el archivo también. Hace, hace al hacer, digamos, precisamente. Bueno, la idea es un poco de tu proyecto y pensarlo con todo esto que viene pasando de este contexto de encierro que nadie esperaba, que sucedió con todo esto de la pandemia. Así que bueno, el impacto que eso te generó, por lo menos para el proyecto. En principio te pregunto, bueno, vos empezaste en 2016, eh, yo tuve la suerte de poder ir siguiendo casi también, creo que de los primeros momentos, los primeros posteos. A mí me emocionaba porque veía cosas, yo también tengo mis años y he visto más de un evento y más de una banda que yo iba a ver en mi juventud. Y bueno, esa cosa de, oh, mirá, ¿no? Está bueno eso de recuperar, pero la cuestión es, de los objetivos iniciales y de cómo venía el proyecto, que yo creo que iba aumentando la producción, digamos, ¿no? De, de, cosas que se iban publicando y demás, los contactos que creo que iban sucediendo con las bandas, ¿no? Que iban apareciendo. Bueno, todo esto en perspectiva a tu proyecto, a cómo lo pensás vos, hasta antes que empiece la pandemia. ¿Cuáles eran tus objetivos iniciales, ¿no? Para con esto? Bien, al haber nacido como un sitio digital, ¿sí? Página de Facebook, bueno, digamos que en la pandemia, o mejor dicho, la cuarentena, bueno, no afectó tanto porque, bueno, podía seguir posteando, ¿sí? Lo que sí me cortó un poco tenía planeado hacer varias entrevistas, sobre todo a músicos que viven en ciudades un poco lejanas, como los músicos de La Plata, inclusive ya estaba ahí casi agendando para hacer las entrevistas y bueno, ahí fue que me agarró toda esta cuestión de las cuarentenas y demás. Pero por otro lado, eso me dio pie para abrir una página de Instagram, que yo era medio reacio. Bueno, seguro le pasa a mucha gente de nuestra edad, que ya pasamos los 40, que con Facebook ya estamos contentos y bueno, que Instagram, que está más centrado en las fotos, en las imágenes y no tanto en los textos, aparte que no está pensada para compartir distintos tipos de archivos o sitios como Facebook. Bueno, no le encontraba mucho sentido, pero finalmente hace un año y pico abrí la página de Instagram y bueno, me sirvió para llegar a otras personas que ya no estaban usando Facebook. Si bien aclaro que por suerte en Facebook ya la página está llegando a casi 7.000 seguidores, lo cual es muchísimo, ¿sí?
Digo muchísimo para una página de este tipo, ni siquiera es la página de una banda. Y bueno, y entonces a raíz de esta situación de encierro, es que comencé con algo que, bueno, no fui muy original porque todo el mundo lo hizo el año pasado, de las transmisiones en vivo por Instagram. Así que justamente los viernes a la noche lo establecí en un momento como el horario para las entrevistas en vivo, de 1 hora, que era el tiempo que daba en ese momento Instagram, y fue una buena excusa para reencontrarme con algunos de estos músicos de los 90, que en algunos casos no había charlado en muchísimo tiempo. Qué Claro. sé yo, gente como Cristian de Bernal, Julián de Crematorio, Guata de Actual Matanza y Expandemia, Brenda Ex Sarcástica, que algunos de ellos sí estuve mucho en contacto en los últimos años, pero otros los conocí en persona, los había entrevistado o habíamos charlado, pero había pasado ya varios años desde que había podido hablar con ellos, así que bueno, fue una linda excusa para retomar el contacto, y bueno, y esto es material que también sirve para esto que estamos llamando archivo o acervo. Bien, y en esta, por así decirlo, como vos decías, primero empezó como un proyecto, esto es una impresión, ¿eh? Yo siento que empezó por ahí Sí. como un proyecto más, no sé si personal, de relevamiento y demás, porque bueno, al principio tenía muchas historias, hablaban de discografías, de historias de bandas, de músicos. Después con el tiempo empecé a ver, vuelvo a decir, esta es mi impresión, de que por ahí viejos músicos y viejas bandas, que por ahí siguen tocando, de repente empezaron a publicar cosas, también se publicaban fechas actuales de viejas bandas Ujú. que por ahí se reunían, digo, a mí me da la impresión como que ahí quizás empezó a tomar otra forma u otro dinámico el espacio. Bueno, el impacto de eso a partir de este encierro forzoso, digamos, vi que, por ejemplo, ahora hay mucho, se está dando mucho esto de reediciones viejas, por Exacto. ejemplo, y veo que vos, bueno, estás haciendo ahí difusión, colaborando también, supongo. Digo, Sí, sí. cómo la pandemia, el encierro llevó a esto, o ayudó a esto? Sí, sí, como decís, también la idea es darle lugar a estos músicos tanto con sus nuevos proyectos o las bandas que nunca se separaron desde la década de los 90 o que en algún momento pararon y volvieron. Avernal, por ejemplo, es una banda que del 90 y pico siempre tuvo continuidad en vivo en cuanto a lanzamientos discográficos. De Pandemia se reeditó su primer material, inclusive material inédito, se prometió lo mismo para Crematorio, así que bueno, sí, siempre estoy promocionando tanto los eventos que hacen estas bandas como estas nuevas ediciones, y creo yo que, bueno, sí, espero que no sea solo nostalgia, pero bueno, hay un redescubrimiento de las bandas, de lo que significó el surgimiento, el nacimiento y surgimiento de esta escena extrema entre finales de los 80, principios de los 90 en Argentina. Y más teniendo en cuenta que mucho de este material solo había salido en forma de demo, en formato cassette, ya Cassette. era difícil de conseguir, o inclusive en compact, pero que también en un momento se agotó y ya habían pasado varios años, qué sé yo, el material de Crematorio, hace años que no se conseguía, recién hace relativamente poco se reeditó por un sello de Rusia, pero haría falta que se reedite acá, y veo que la gente está muy interesada. Como vos decías también, en la página, tanto estos músicos empezaron a comentar y a contribuir, o el público de esa época, pero también público más joven interesado diciendo, mira qué bueno, esto no lo conocía, o sabía algo. Sí, o sea, estamos hablando de eventos, festivales, shows, ediciones de hace más de 25 años, y no es tanto, pero ya hay como cierta nebulosa, cierta leyenda a veces, que bueno, una buena oportunidad para aclarar, o los propios músicos también para que cuenten qué pasó. Lo que tiene de particular, a ver, resumiendo muchísimo, de la escena extrema que nació en ese momento, es que llegó a tener un gran momento de auge hacia mediados de los 90,
el pico, o sea, un indicador para ver ese pico puede ser el festival Runner, que se hizo con un obras colmado para ver a Cannibal Corpse y Dayside. Y Cannibal Corpse, una banda que entonces era popular dentro del género, pero que todavía no estaba acostumbrada a tocar así en eventos de miles de personas, casi 5.000, más de 4.000, como fue acá. Sí, sí. Bueno, digo, acá siempre llega con cierto delay el tema de las tendencias, los géneros y subgéneros que se escuchan, pero bueno, en ese momento a nivel internacional ya estaba decayendo el death metal y los géneros extremos, se le estaba dando cierta difusión al black metal noruego, pero bueno, ya la segunda mitad de los 90 y en Argentina, bueno, la cosa como un poco como que decayó. Entonces, bueno, yo utilizo esta periodización entre fines de los 80 y 2001 como momento de quiebre en muchos sentidos en nuestro país y también a nivel internacional. Y bueno, ese es el periodo, los artistas que surgieron en esos años, bueno, son en los cuales me especializo, me concentro. Fue tu momento de presencia fuerte también ahí. Sí, sí, qué sé yo, bueno, una de las transmisiones que hice en vivo, hice ahí una selección de los shows internacionales más destacados en Argentina, y bueno, junté justo 10, me faltó el Incantation, pero como no fui, no hablé de, no hablé de ese show, pero bueno, ahí me di cuenta que hubo shows muy importantes de El ese género. Incantation, el primero. El primero, sí, sí, el Ah, del yo estuve. 99. Yo Sí, estuve, sí, sí, sí. muchos estuvieron. También hay cierta leyenda. En un momento el organizador apareció en los comentarios de Facebook, la primera vez que lo recordé, y ahí empezó la discusión de cuánta gente hubo. Si hubo 100, si hubo 300 o 400 o hasta 500, y bueno. Ahí no puedo opinar porque no estuve, pero lo bueno es esto, que se armara una discusión Sí, para desmitificar o no estas cuestiones que tienen que ver con la cantidad de gente que realmente estuvo. O el primer show de Sepultura, que ahí yo lo pongo como el primer evento extremo en Argentina, si bien Sepultura es una banda de thrash, pero nunca había tocado una banda de ese tipo en nuestro país, claro. una banda que estaba en pleno auge a nivel internacional, y para muchos fue su primer show internacional de thrash, y yo también lo señalo como un evento de metal extremo que marcó muchísimo al público y a las bandas también acá en nuestro país. Y también hay ciertas leyendas, porque si te pones a contar toda la gente que dice que estuvo ese día de Sí, septiembre de 1990, bueno, justo estos días se va a cumplir un nuevo aniversario, y si te pones a contarlos, digo, en el lugar tendría que haber habido 8.000 personas, pero no hubo 8.000 personas. claro. Che, y te pregunto, en función de esto, eh, esta cuestión bueno, lo virtual forzoso que viene sucediendo, para vos, eh, digamos, ¿se dio como una cuestión este, simple, digamos, te pudiste adaptar bien, te sentís cómodo, por ejemplo, contar esta experiencia de bueno, los vivos que hacía los viernes y demás? ¿Sentís que hay algo que se pierde? Bueno, sin dudas, esto va a marcar un quiebre, un cambio, así como recién dije la fecha de 2001, hay que tenerla en cuenta para cualquier periodización. 2020 a nivel mundial también va a suceder lo mismo. Claro, Las cosas ya no son iguales pre-2020, post-2020, y en todo caso yo veo que se consolidan ciertas tendencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, seguro bien vos lo sabés, la cuestión sí. del teletrabajo no es nueva, la cuestión de el uso de la virtualidad también para la cuestión de la música y el entretenimiento en general. Bueno, hubo un mini incidente, hubo un corte de luz. Esta es otra de las cosas que pasan en contexto de virtualidad. Así que bueno, ahí retomamos de donde estábamos. Veníamos charlando sobre bueno, los cambios que esto estaba generando en el modo de elaborar los contenidos,
cómo te sentías vos con esto, ¿no? El generar vivos, entrevistas y demás, que por ahí capaz, no sé si era el formato original, pero bueno, es algo que se fue dando a partir de la situación de encierro y la pandemia. Bien, sí, hubo algunos cambios drásticos. Por ejemplo, en 2019 participé de muchos espacios donde, bueno, también compartimos con vos, como la Feria del Libro Heavy, que, bueno, ya 3 ediciones seguidas me estuve presentando con los temas de la página, en el encuentro que hizo la red de estudios de y en torno al heavy metal, la REM, ¿sí? También participé de las jornadas de rock, estas jornadas nacionales y latinoamericanas de rock que se hacen desde varios espacios, entre ellos la Facultad de Filosofía y Letras, pero también apoyado por otras instituciones. Sí, Y bueno, me gustó bastante esa experiencia porque, bueno, la idea fue llevar todo esto que estaba desarrollando con la página a espacios donde no siempre hay metal extremo, ya sean espacios bien especializados como la Feria del Libro Heavy y otros no tanto como las jornadas de rock. Y así que la verdad fue una linda experiencia. En realidad 2020 ya había planeado no hacer tanto esto, pero bueno, no me quedó otra, no, ahí no tuve opción. Y bueno, en cuanto al tema de la virtualidad, bueno, por mi trabajo en la docencia, bueno, encaré gran parte de 2020 de esta manera, a través de, bueno, todos estos medios como Zoom, Meet, o sea, las reuniones virtuales, el uso claro. de Classroom y todas las herramientas que pueda haber en un El, celular también. el modo, todo Así, eso, claro. bueno, vos lo conoces también. Y bueno, digo que así que tanto a nivel personal en cuanto al trabajo, como bueno, cualquier otra actividad que quisiera hacer, digamos que ya la tuve que encarar de esta manera, tuve que rehacer estas cuestiones como mucha gente, pero bueno, a través de los vivos en Instagram, a través de... A ver, yo seguí mucho también el año pasado el tema de los festivales online, vi algunos muy interesantes, como el Llana Orjo, que se hizo desde Cusco, Perú. Me gustó mucho también el Resistiendo, realizado acá bajo la premisa de presentar a bandas con integrantes mujeres, con presencia femenina, el Sick Dog Festival, Sí, en general, bueno, fueron todos a nivel internacional. Me enganché mucho con eso y bueno, eso también me animó a hacer mis producciones propias como los vivos en Instagram. Y bueno, creo que esto sigue tendencias que a la fuerza se están empezando a consolidar, ¿sí? El reemplazo de los lanzamientos físicos por lanzamientos digitales, aunque las bandas, especialmente de heavy metal en general, insisten con continuar con los lanzamientos físicos. El año pasado compré un montón de ediciones, sobre todo de bandas argentinas, que bueno, a partir de sellos independientes como Grande Cirujano, Disembodied, etcétera, etcétera, por nombrar algunos de metal extremo, sí, continuaron editando a partir de a pesar de esta situación tan crítica de que no había mucha posibilidad para comprarlo si no fuera, bueno, eh, haciendo transferencias de dinero, por correo, o si no consiguiendo a alguien que pudiera sortear todas esas barreras que había en un momento para viajar y conseguir este material y transportarlo, traerlo hasta la casa de uno. Pero digo, bueno, yo creo que quiera o no uno tiene que caer en cuenta de que el mundo post 2020 ya no va a ser el mismo mundo que el anterior a este año. Y mira, esto lo digo en cuenta teniendo que hace no tanto tiempo, poco menos de 15 años atrás, recuerdo una banda en vivo en un recital mofándose, burlándose de la gente que usaba email, ¿sí? O sea, una banda, no la voy a nombrar, pero que no quería saber nada con el tema de Internet, o por lo menos el cantante arengando, nah, yo no uso email, yo no uso nada. No sé qué estará haciendo este muchacho ahora, donde
quieras o no, uno depende de redes sociales, de WhatsApp y de estos medios para darse a conocer. Veo bandas que lo utilizan muy bien, pero también se ve esta cuestión de, de las distancias en muchos sentidos, económicas, de acceso a las nuevas tecnologías, la desigualdad, digamos, donde hay bandas que pudieron aprovechar estas instancias, por ejemplo, de los streaming, de los festivales online, y presentaron buenas filmaciones, con una buena mezcla de sonido, con un buen trabajo de edición, y otras que, bueno, hicieron lo que pudieron con los medios que tenían. Entonces, en este sentido, veo continuidades, ¿sí? Si a algunos artistas se les hacía complicado antes de la pandemia, y bueno, va a continuar esta situación. Y bueno, yo me imagino que obviamente, lo supongo, que toda esta situación debe haber hecho crecer el tema de, bueno, la cantidad de seguidores que tenía la página, por ahí de los primeros tiempos a este último año, año y medio, me imagino que debe haber crecido. Este, algo que siempre se dice, por lo menos últimamente, para acá Argentina, es el tema de que la escena, si bien tiene ¿no? Hay, digamos, la escena extrema en particular, como yo creo que hay un gran nivel de profesionalismo que se está dando en los últimos años, pero eso obviamente no sé por qué, bueno, no sé, para otro análisis, pero digamos, no se traduce después en masividad a nivel de presencia en los eventos, siempre son eventos muy chiquitos y eso no es solo de acá, digamos, en este caso acá estamos hablando de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, pero creo que en general pasa lo mismo en todo el país. Obviamente estamos empezando a hablar, ¿no? De todo el cierre de locales, sitios para recitales y demás, afectó impresionantemente a las bandas y a las escenas en general, en todo el país, en todo el mundo. ¿Qué pensás vos que cómo va a seguir precisamente, por un lado, con todo este fenómeno de la hipervirtualización de medios y demás, que se ha metido en nuestras vidas, ¿no? Hoy estamos grabando de nuestras casas, eso es algo que ahora nuestras casas ya no son espacios cerrados, sino que ahora es un ámbito más. Bueno, ¿cómo pensás vos que van a seguir las bandas más allá de las limitaciones o de las posibilidades a nivel de asistencia y todo eso? Si quizás esto puede servir para la escena, para generar algún tipo de dinámica, algún nivel de crecimiento, o quizás esto sea peor. ¿Qué pensás vos? Tu impresión, obviamente. Bien, con respecto al tema de los shows, sí, es como decís vos, en los géneros extremos siempre hubo un límite de bandas. A ver, estuvimos hablando de la escena de los noventas. En los noventas, decir que una banda convocó 200 personas era decir que fue un fracaso, una banda nacional. Hoy se hace un show con 100 personas y los organizadores están chochos de la vida, felices porque, bueno, ya con eso recuperaron y hasta capaz que sacaron un margen de ganancia. Los números, tanto en shows internacionales como de bandas nacionales, bajó muchísimo y bueno, estamos acostumbrados quienes vamos a estos shows bueno, a encontrarnos más o menos con la misma gente de siempre, salvo algunas bandas internacionales como Dayside o Obituary o Napalm Death que convocan 500 personas, un poquito más, pero bueno, fíjate que dijimos que en el Roadrunner Festival hubo 10 veces más de público. Pero igualmente me parece buenísimo, sobre todo las bandas nacionales, que hagan shows, que hagan a lo largo de todo Gran Buenos Aires y Capital Federal. No sé cómo van a poder capear esta situación de, bueno, de las restricciones de público y demás. Yo hasta ahora no fui a ningún show, por lo menos en lugares cerrados. En el verano fui a un par de eventos al aire libre. A ver, no soy muy optimista, o sea, digo, por lo menos la cuestión no va a cambiar para mejor, pero así como hay quienes insisten en decir que el formato físico no va a morir, y esto está demostrado a través de las ediciones en vinilo, formatos especiales, los box set, como hizo acá Disembodied con Pandemia, con Avernal, y también está prometiendo con
con crematoria, o sea, ediciones que el que lo compra, si bien no son baratas ni accesibles, el que lo compra dice, bueno, está bien, me gasto unos pesos, pero esto vale la pena por toda la presentación. Bueno, de la misma manera que hay gente que no se resigna a perder los físicos, yo creo que con los shows va a pasar lo mismo. Creo o espero que en un momento, cuando uno tiene un fin de semana, uno dice, bueno, tengo ganas de ir a un show. Soy sí más pesimista y no sé qué va a pasar con los shows internacionales, que yo siempre fui mucho de ir a shows para la cobertura de revistas o a ver a bandas que me interesaba. Y bueno, lo que me estaba alarmando era el precio de las entradas. Y ahora ante esta situación, de nuevo, de locales con aforo reducido, la economía argentina, que siempre es bastante inestable, las bandas que seguramente no van a resignar cachet después de estar un año y medio sin tocar. Y ya la verdad que me voy a poner un poco más cuando vea que para algunos productores la solución sea poner entradas a un precio altísimo, como ya sucedió después de la crisis de 2001, y con esta idea de decir, bueno, el que le guste lo va a pagar, el que realmente le interese va a hacer el sacrificio, pero para mí esa no es la idea, ¿sí? Tuvimos en varios momentos auge de visitas de bandas extranjeras, esto sirvió en muchos sentidos, ¿sí? No solo para disfrutarlas, sino para también ayudar en muchos sentidos también a hacer crecer nuestra escena, y yo no quiero que esto sea para un público privilegiado que pueda pagar esas cifras que ya me veo van a ser muy elevadas. Sí, sí. Bueno, qué sé yo. Va a ser un mundo, ya era un mundo complejo y va a serlo un poco más. Bien, ahí sí soy pesimista, ahí te doy la razón. Las cosas no van a mejorar en el futuro cercano. Siempre, bueno, mi análisis de esta cuestión de la pandemia, las situaciones de encierro, es que estamos pagando cuestiones que venimos arrastrando desde hace tiempo. Sí, sí. A ver, capaz que vos viste las mismas películas que yo en los 80 y esas películas no te mostraban un futuro brillante. No, Ese mundo distópico de las películas como Terminator, Clase 99, etcétera, etcétera, y un poco nos estaban advirtiendo, guarda que en los próximos años las cosas se van a poner fuleras. Entonces, la verdad que yo no me sorprendo en ese sentido. no, lamentablemente. Bueno, che, te agradezco yo por ahora. Esperemos en breve cruzarnos físicamente y de ser posible en un recital, ojalá. También, sí, 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 como ya nos pasó, y bueno, compartir un trago, una charla, y bueno, en algún espacio con gente físicamente cerca. Aunque posiblemente abierto y con barbijo. Pero bueno, ya vamos a ver. Bueno, Perfecto. te agradezco, che. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos por la invitación, Javier. Y bueno, estamos Hasta luego. en contacto.